Gloria a Dios, bendecidos, el cafecito de las 3. Un gozo, un privilegio compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Estamos en el fruto del Espíritu, estamos compartiendo sobre la paciencia. Sabemos que la paciencia no se rinde, la paciencia no se cansa. Vemos que el fruto de la paciencia es la capacidad de soportar, de esperar ahí, ¿verdad? De soportar esa aflicción o soportar el tiempo que le espera en el nombre de Jesús. Sabemos que la paciencia no se cansa, no se rinde y vemos que lo que Dios hizo con ¿verdad? Los hombres y mujeres de fe que leemos, el testimonio de ellos, Dios lo hace contigo y Dios lo hace conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, quiero ir, y sabemos que la escritura que hemos estado compartiendo está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Y hoy quiero comenzar con Romanos 15. Romanos 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí, esto es poderoso realmente cuando vemos que dice Dios de la paciencia. Por eso cuando decimos que es el carácter de Dios, Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Dios es amor. Y vemos que Dios es paciente. O sea, Él es, dice el Dios de paciencia. Dice que ayer leímos en la escritura donde nos habla que Él es paciente porque no quiere que ni uno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que Él es paciente, el Dios de la paciencia, el fruto del Espíritu de la paciencia formado en cada uno de nosotros. ¿Y cuántas personas dicen, no ores por paciencia? Porque entonces vas a tener más pruebas, vas a tener más problemas. ¿Y cuántos saben que en el mundo tendremos aflicciones? O sea, en ningún lado de la Biblia te dice a ti que no vas a tener aflicción. Aun cuando Jesús habla de la casa que fue fundada sobre la arena y la que fue fundada sobre la roca, sabemos que fue la misma tormenta la que pasó. O sea, en ningún lado dice esto, cuando estés en el Señor no vas a pasar por diferentes situaciones. En el mundo tendrás aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, lo importante es que estés fundado sobre la roca, ¿verdad? Que Él sea tu fundamento, que Él sea tu esperanza, que Él sea tu Dios, que estés confiado en el Señor, que él sea, ¿verdad? Tu roca fuerte, tu alto refugio, sea el Señor. Y por eso cuando personas dicen cosas, realmente entendemos que no tienen conocimiento de lo que escrito está. Cuando sabemos que el Señor nos da la victoria en Cristo Jesús, que Él es nuestro sanador, que sabemos que la enfermedad no proviene de Dios, Él es el sanador. El corazón del Padre, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para un futuro. O sea, cuando conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre justo, un Padre santo que nos ama. Entonces nos vamos vistiendo como hijos amados, nos vamos vistiendo como hablamos ayer, que lo leímos en la escritura, de la paciencia, nos vamos vistiendo que nuestra vestimenta es interior. Entonces vamos dejando la ira, el enojo, la envidia, todas estas obras de la carne y comenzamos a cedernos al Espíritu Santo para que sea Él a través de nosotros. Ahora, quiero ir a Hebreos 11, porque cuando dice que miremos lo que Dios hizo con ellos, Dios lo hace con nosotros. Vemos que somos consolados cuando vemos que los mismos padecimientos lo van sufriendo otras personas. Tú no eres el único.
¿Cuántas personas están pasando por diferentes situaciones? Pero cuando confiamos en el Señor, tenemos la victoria. Cuando le echamos toda ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, por nada estamos afanosos, sino que le dejamos conocer a Dios nuestras peticiones, le damos a conocer al Señor y vemos que la paz gobierna nuestro corazón en el nombre de Jesús. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. So, vemos aquí el testimonio de Abel y vemos cómo Dios ¿verdad? Trae a memoria que lo que Abel trajo lo miró con agrado porque trajo lo mejor. Caín trajo lo que le sobró, pero Abel trajo lo más gordo, lo mejor. Y vemos que lo hizo por fe. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos que Enoc, por la fe, agradó a Dios. Y mira lo que nos dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabemos aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos llamados a vivir por fe. Y sabemos que con fe y esperanza heredamos las promesas. Con fe y paciencia, perdón. Paciencia, fe y paciencia heredamos las promesas. Y vemos que la paciencia no se rinde, la paciencia no se cansa, se mantiene ahí tranquilo, creyéndole a Dios. Dice el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, fíjate, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos que Noé, esto, nunca había caído agua del cielo. Fíjate, nunca. Sabemos que la tierra misma tenía un rocío, ¿verdad? La tierra misma, el agua venía de abajo así. Nunca había descendido el agua. Pero Dios le dijo, Dios le advirtió, Dios le habló. Y con fe y con paciencia, él se tardó cuántos años para construir ese arca, pero él se mantuvo ahí. Y vemos que cuando Dios, porque el que cerró la puerta fue Dios, cuando Dios cerró esa puerta del arca, él y su casa fueron salvos. Él y su casa fueron salvos. Los que se burlaron de él por años, los que se rieron de él por años, no se rieron más cuando Dios cerró esa puerta. Sabemos que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si se están burlando de ti hoy porque eres un aleluya, porque le estás sirviendo al Señor, porque estás haciendo las cosas correctas en tu trabajo, no estás robando, estás haciendo las cosas honestamente, que se burlen de ti hoy, pero llegará un día que van a decir, wow, hubiéramos seguido al hermanito, hubiéramos hecho caso. ¿Están conmigo? Que se rían hoy, tranquilo, porque el que ríe último, ríe mejor. Y vemos que aquí Noé, se estaban burlando de él, pensaban que era un loco. Mira, este loco nunca ha caído agua del cielo. Mira estos locos que piensan que Cristo viene a buscarlo. Pero cuando suene esa trompeta y cuando ellos traten de brincar y nada pase, entonces van a saber, no, no eran tan locos nada. ¿Están conmigo? Esto vemos que fe y paciencia heredamos las promesas. Y vemos como Noé, con fe, vemos que él y su casa fueron salvos. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él salió sin saber para dónde, pero Dios le dijo hacia dónde, ¿verdad que sí? De verdad que Abraham caminó por fe. Él es el padre de la fe. Y mira lo que dice del verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Somos la fe y la paciencia, heredan las promesas. Y Sara, no era el tiempo, no era lo normal que una mujer de 99 años tuviera un hijo, pero ¿cuántos saben que para el Señor no hay nada imposible? No hay nada difícil. Para el que cree, todo es posible. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estoy en el verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada tu descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Somos aquí el ancla del alma de Abraham. Él decía: Dios es poderoso. Si Dios me lo dio, Dios me lo prometió y me lo dio y ahora me lo pide, Dios es poderoso para hacerlo resucitar. O sea, él estaba seguro, confiado, y por eso él no le negó a Isaac. Poderoso. Podemos aprender mucho de estos hombres y estas mujeres que le creyeron a Dios y que con fe y paciencia heredaron las promesas. Aleluya. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aleluya, mira eso. Verso 23, porque sabemos que todos en un momento dado nos vamos a ir de aquí. O sea, y hay personas que están pensando: no quiero morir, por eso están escondidos, porque tienen miedo que van a morir. Pero un día nos vamos a ir si Cristo no viene antes. Y cuando sabemos para dónde vamos, no hay por qué temer. Y entonces dejamos semillas sembradas. Vemos que David, antes de morir, él dejó para la construcción del templo. O sea, él dijo: aunque yo no tengo el privilegio de construir el templo de Dios, Dios le ha dado ese privilegio a mi hijo Salomón. Yo voy a dejar esta ofrenda para el templo de Dios. Vemos su corazón. Podemos aprender mucho de estos hombres y estas mujeres de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Hay personas que no tienen tesoro en el cielo. En el nombre de Jesús estamos llamados a tener tesoro en el cielo. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. So, vemos que Moisés, aunque estaban matando a todos los niños, vemos que sus papás no temieron, lo pusieron en una canasta y vemos que fue criado en la casa del mismo faraón, el que había puesto el decreto de matar a todos los niños. Mira eso, como Dios hace todas las cosas, ¿verdad que sí? Es que es poderoso, de verdad. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y cuántas personas prefieren deleitarse de los deleites del pecado? Porque no tienen entendimiento de la eternidad. Fíjate, cuando tú tienes el temor de Dios, que tú entiendes, ¿sabes? Hello, la vida eterna, el pecado, la paga del pecado es muerte. Tú no vas a jugar con el pecado, al contrario, eh, el pecado está muerto, está crucificado. Tú no quieres participar de eso en el nombre de Jesús. Y mira lo que nos sigue diciendo el verso 20. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esa es la clave, hermano, cuando tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, no en los deleites temporeros de este mundo que el mundo te ofrece, sino nuestra mirada en el galardón, en el Señor, nuestro galardón que nos va a dar en el cielo, aleluya. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y vemos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, por fe y paciencia, heredamos las promesas. Y vemos que Moisés se mantuvo mirando al invisible. Y vemos que él podía quedarse en la casa del faraón, ahí deleitándose de todo lo que los egipcios le estaban dando, pero él puso su mirada en el Señor. Y él no se dejó llevar por los deleites de este mundo, sino en el galardón que el Señor tiene para sus hijos. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y dice la ascensión, eh, la aspiración de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Sabemos que pusieron la sangre en el dintel de las puertas. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Dice, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. So, vemos que Dios los pasó al pueblo de Israel a secas, pero vemos que los egipcios cuando fueron, ahí vemos las aguas, esas paredes que fueron puestas para que el pueblo de Israel pasara. Tan pronto ellos pasaron, los egipcios murieron en esas aguas. Por eso es importante estar bajo la cobertura de Dios. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos son los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que han escogido la vida, han escogido la bendición, han escogido a Jesús. Y por eso, si usted no ha recibido a Jesús como su único Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, Jesús, entra en mi corazón. Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Entra en mi vida en el nombre de Jesús. O sea, hay que nacer de nuevo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y por eso es importante. Vemos los egipcios, no eran hijos de Dios. Dios no tenía pacto con ellos. Dios tiene pacto contigo y conmigo cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. La sangre del Cordero Santo nos limpia y su Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y vemos, los egipcios ahí murieron ese día, pero el pueblo de Dios pasó a secas. Llegaron al otro lado en el nombre de Jesús. Y vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Verso 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por
Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más que esto, prisioneros y cárceles. Fíjate, todo esto ellos pasaron. Y vemos que, y te dice por qué ellos pasaron por esto. Dice, fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estoy en Hebreos 11. Estamos en el verso 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos aquí, ellos alcanzaron buen testimonio. Ellos alcanzaron buen testimonio. Y vemos que dice que ellos, lo voy a leer, lo quiero leer, verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Nuestra fe no es contada también, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo les exhorto que lo lean ustedes el capítulo 11, ustedes mismos lo vayan leyendo en el nombre de Jesús. Lean el capítulo 11 de Hebreos. Pero vemos cómo ellos le creyeron a Dios, cómo ellos se mantuvieron ahí, no deleitándose del pecado. Vemos Moisés, no quiso deleitarse del pecado, de los manjares de los egipcios, sino que él quería estar con el pueblo de Dios. Y vemos que él salió de ese lugar y él sacó al pueblo, que el pueblo fuera a adorar a Dios. Y todo lo que Moisés, ¿verdad? Tuvo que hacer, pero vemos que no se rindió. Vemos que no se cansó de hacer el bien. Sí se irritó porque era un pueblo difícil, un pueblo de dura servicio, eran rebeldes. Pero vemos que Moisés era humilde. Moisés era manso y humilde. Vemos que él oraba, él buscaba el rostro de Dios. Gloria a Dios por Moisés, que se mantuvo mirando al invisible. Aleluya. Y mira lo que nos dice esto. Quiero leer aquí una escritura rapidito. Mire cómo nos dice esto, Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Somos el fruto del espíritu, paciencia, ¿verdad que sí? El que es paciente muestra gran discernimiento. Proverbios 14:29. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Sabemos que cuando somos pacientes, heredamos las promesas. El Dios de paciencia, ¿verdad? Vive en nosotros. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante Él. No te irrites ante el éxito de otro, de los que maquinan planes malvados. Salmo 37, verso 7. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esperamos en el Señor. Salmo 27, 14 dice, por tu esperanza, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27, 14.
Éxodo 14:14 dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. No te rindas, mantente firme creyéndole al Señor. Y leímos 2 de Pedro 3:9. El Señor nos retarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable y de bondad, humildes y con paciencia, en el nombre de Jesús, aleluya. Y Romanos 15:5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Y vemos que Jesús paciente, para con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Y con esta escritura cerramos hoy Salmos 46, verso 1. Salmos 46. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es maravilloso, el Señor es fiel y vemos que Él es el Dios de la paciencia. Gracias, Padre, por el fruto de tu Espíritu formado en nosotros. No somos los mismos, somos transformados y llevados de gloria en Cristo Jesús. Salmos 46, verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya. Somos aquí. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No tememos, solamente confiamos. No nos damos por vencido. La paciencia no se rinde, no se cansa. La paciencia espera en el Señor. La paciencia espera en Dios. Es la capacidad, ¿verdad?, que Dios nos da de esperar en Él, de saber Dios lo hizo con ellos, Dios lo hace conmigo, Dios lo hace contigo. Él no hace excepción de persona. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. El lunes vamos a continuar con el fruto del Espíritu y vamos a entrar a creo que es la bondad o la benignidad. Pero ya el lunes, estén pendientes, repasen en este fin de semana lo que hemos compartido. Fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ese es el cafecito de las 3. Jesucristo es el Señor. Dios es maravilloso, maravilloso. Y realmente le doy gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su poderosa palabra en el nombre de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Y el lunes estaremos nuevamente compartiendo la poderosa palabra del Señor. Son bendecidos, Jesucristo. Padre amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Declaro tu paz sobre sus corazones. Te doy gracias porque declaro que son hacedores de tu palabra. No oidores solamente, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y Espíritu Santo, gracias por la revelación que tú le das a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por tu carácter formado en cada uno de nosotros, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que estamos de acuerdo decimos un buen amén, amén y amén. Son bendecidos. Les amo en gran manera, bendecidos.